Ok, entonces vamos a empezar con este nuevo estudio, es Romanos. Y ahora vamos a estar estudiando, bueno, va a ser una introducción nada más. Hace rato le comentaba a la hermana de que no vamos a estar, hoy casi no nos vamos a meter, de hecho no nos vamos a meter para nada. Bueno, un versículo vamos a leer nomás de Romanos. El 1 nomás. Pero antes de entrar de lleno hacia el estudio, nos vamos a ir capítulo por capítulo, versículo por versículo, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Antes de empezar, necesitamos entender un poquito más el contexto. Dice aquí Romanos, versículo 1, precisamente el que dije que íbamos a leer. La carta de Romanos empieza así: Pablo, siervo de Cristo Jesús. Y luego en el versículo 7 dice: a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma. Ok, ¿eso qué quiere decir ahí con eso? Esos dos versículos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, a ustedes, los amados de Dios que están en Roma. Pues quiere decir que es una carta escrita por Pablo. ¿A quién? A los de Roma. Por eso es carta de Pablo a los romanos. Ahora, normalmente, ¿se han mirado los warning labels? Esos cuando compras un producto peligroso, tienen ahí como un sticker que dice precaución. Por ejemplo, dice aquí, dice warning. Esta vela te puede quemar y no sé qué, manténlo lejos de ciertas cosas. Cuando compramos ciertos productos, muchos productos vienen con estos warning labels, vienen con advertencias. Ajá. Por ejemplo, compras una medicina, ¿qué te dice? No se deja alcance de los niños, no lo mantengas a cierta temperatura, es peligro para esto, peligro, no manejes cuando tomas esto. Hay muchos productos así. ¿Sabían ustedes? La razón que digo esto es porque ¿sabían ustedes que la Biblia viene con un warning label, viene con una advertencia en referencia a los escritos de Pablo? La Biblia dice específicamente a los escritos de Pablo. Hay un warning label. En la Biblia está. Muchos no lo saben, pero Pablo es una persona. Bueno, vamos a leer. En segunda de Pedro es el que da este warning, esta advertencia. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15, 16, dice: tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. Dice, en todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. O sea que aquí la Biblia nos está diciendo, nos está advirtiendo que las cartas de Pablo, las palabras de Pablo, hay cosas difíciles de entender. Es interesante, ¿no? Que la Biblia misma nos dé una advertencia. Van a leer Pablo, que está bien, nomás pónganse truchas. Hay cosas, dice aquí, hay algunas cosas, algunos puntos difíciles de entender. Pero él dice aquí que los ignorantes e inconstantes tergiversan. Entonces nosotros no queremos ser de esos ignorantes, que van a tergiversar las escrituras. Entonces siempre que leamos una carta de Pablo, hay que tener esto en mente, que Pablo era difícil de entender. Ahora, esto es bien interesante porque si ya era difícil de entender para las personas que vivían en esos tiempos, que conocían el contexto, que conocían la cultura, ya era difícil para ellos, pues con más razón va a ser más difícil para nosotros que leemos una carta que fue escrita hace casi 2000 años, tratar de entender el contexto, todo lo demás, pues va a ser más difícil. Entonces, vamos a tratar de hacer lo posible por entender las cartas de Pablo, entender bien el contexto, como decía. El contexto es algo bien importante. Decía la hermana que ella nunca había escuchado la palabra contexto hasta que llegó aquí. Hermano, usted fue el que me dijo, ¿no? Que nunca había escuchado la palabra contexto. Entonces, contexto es algo bien importante. Para leer cualquier documento, no nomás de la Biblia, cualquier documento, cualquier carta, si queremos leer la Constitución, por ejemplo, que fue escrita hace 200 años, el contexto es bien importante. Dice aquí en significados.com, ¿qué es contexto? Dice, contexto es toda situación que rodea a un acontecimiento o a un fenómeno. Puede referirse a un entorno físico o simbólico, o a las circunstancias que condicionan un hecho o mensaje y su interpretación.
Una correcta interpretación de los acontecimientos o de las comunicaciones depende necesariamente de comprender el contexto en que se producen, sobre todo cuando no formamos parte de este. O sea, me gusta lo que dice ahí, que el contexto es, del contexto depende, la interpretación correcta depende necesariamente del contexto. Si sacamos cosas del contexto, vamos a errar en nuestra interpretación. Y como digo, no nomás es cierto con la Biblia, es cierto con cualquier documento. Pero pues con más razón en la Biblia. O sea, si la Biblia es la palabra de Dios, queremos asegurarnos de que la estamos entendiendo bien. Y con cualquier documento y hasta con cualquier conversación. Sí, también. Yo un día dije, ay, mira, hay que cuidarle las manos a esta voluntaria. ¿Y cuál es el contexto? Y me dicen, cuidarle las manos, que se roba. No, es que tira cosas. O sea, ok. Sí, si nomás es esto, que las manos, yo también pensaría. Yo creo que hay que robar. Ajá. Pues sí. Entonces, hasta en una conversación, el contexto te cambia todo. Sí, y eso se mira mucho en la política. Cuando están los candidatos ahí, hacen comerciales, que X candidato dijo esto. Ya lees, miras el video, el contexto entero, no dijo eso, dijo otro. Pero eso se mira seguido. Ajá. Me llegan a decir, ¿tú dijiste esto? Dije, sí, lo dije, pero... Pero no fue así. Pero explico el contexto. Pues sí, es bien importante. Ahora, hay varios tipos de contextos, se puede decir. Aquí hay en esta misma página que puse, hay estos varios contextos. Contexto de la comunicación. Eso es lo que decía la hermana. Dije algo, pero lo separé de las otras partes que dije, entonces se entiende diferente. Ese es el contexto de la comunicación. Un ejemplo clásico de la Biblia. ¿Sabían ustedes que la misma Biblia dice que no hay Dios? ¿Sí sabían o no sabían? La Biblia dice que no hay Dios. Dice en Salmos 14:1 dice, no hay Dios. Pero está sacado de contexto. Porque si vemos lo que realmente dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces ya alguien pudiera sacar, la Biblia dice que no hay Dios. Ok, eso es sacado de contexto. Pero no, dice el necio en su corazón que no hay Dios. Eso se viene siendo el contexto de la comunicación. También existe el contexto político, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, cuando leemos, cuando Jesús le hacen la pregunta sobre si hay que pagar los impuestos. Muchas veces, y Jesús pues dice que dale al César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Entonces muchos interpretan eso como decir, bueno, pues es bueno pagar los impuestos, hay que pagar los impuestos al gobierno. Ahora, eso está sacado un poquito fuera de contexto. O sea, obviamente hay que pagar nuestros impuestos, no estoy diciendo que no. Pero en sí, el contexto, si entendemos el contexto político, los judíos, ellos consideraban a los romanos como un gobierno ilegítimo. Como que un gobierno que se había ido a adueñar ahí de esa parte. Ellos decían que no era bueno darles los impuestos a ellos porque ellos no lo merecían. Ellos nunca habían estado de acuerdo con que el gobierno estuviera allí en Jerusalén. Si pudiéramos traducirlo a un contexto más moderno sería, y el ejemplo que puse esta vez cuando hicimos este estudio, en México muchas veces cuando tienen las personas tienen tiendas o tienen un puesto de hot dogs o de hamburguesas, ¿qué pasa? Llegan miembros del cartel y empiezan a cobrar piso. Y te dicen, hey, danos tanto porcentaje de tus ganancias y te vamos a proteger. Y si no los pagas, así te va a ir con tu familia. Eso sería un contexto más allegado a esto. Decir, ok, le vamos a dar nuestros impuestos, nuestro dinero a estos carteles. ¿O qué hacemos? Ahí creo que la pregunta viene más a eso. A que el gobierno, se parece que es un gobierno legítimo el que tenemos aquí. Si viene una pandilla o un cartel aquí a cobrarnos impuestos, pues ahí sí diríamos, pues que lo hacemos, no lo hacemos, nos levantamos en armas, no nos levantamos en armas. Entonces ya se entiende lo que es el contexto político. Hay que entender cómo estaba la situación política en esos tiempos. Igual el contexto económico, el contexto social y cultural. El social y cultural también es bien importante porque ahí es donde entra la religión. ¿Verdad? Dice aquí, el contexto cultural se refiere al conjunto de símbolos, valores estéticos, ideologías, tradiciones, costumbres. Cuando leemos el Nuevo Testamento, tenemos que acordarnos que estamos en un contexto del primer siglo de judíos. ¿Verdad? Cuando está Jesús, están los apóstoles, todos eran judíos. En ese tiempo, pues todos eran judíos.
Entonces, hay que, entre más entendamos cómo era el contexto cultural, social y religioso de esos tiempos, mejor vamos a poder entender las discusiones que tenía Jesús, las discusiones que tenía con los fariseos, con los saduceos, todo eso, ¿verdad? Y va a ser, nos va a ser de mucha ayuda. Un ejemplo también que voy a poner aquí. Dice aquí en Hechos 20, en el versículo 7, dice, el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Ok, ¿cuándo es el primer día de la semana? El domingo. ¿Verdad? Mucha gente lee este versículo y ¿qué es lo que pensamos? Oh, mira, se juntaban también el domingo igual que nosotros. ¿Verdad? El domingo en la mañana iban a la iglesia y se juntaban, porque dice, el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Pero eso es un versículo, si lo interpretamos así, sería sacado de contexto, porque este no era el domingo en la mañana. Esto era sábado en la noche, como ya lo hemos explicado. Ellos se reunían, después, todos los judíos, hasta el día de hoy tienen esa costumbre que se celebran el sábado en la noche, se juntan para despedir el sábado y darle la bienvenida a la nueva semana y pedirle a Dios bendiciones y que les vaya bien en la próxima semana. ¿No empieza a las 12 de la noche? No. Digo, a las 12. A las 12 de la noche. No. Así empieza para nosotros. Para nosotros, ellos cuando se juntan. Ajá, entonces para ellos el primer día es el domingo, es el sábado de la noche. De hecho, ya si lo leemos un poquito más, es claro, dice, el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. O sea, ¿verdad? Y luego dice en el versículo 11, siguió hablando hasta el amanecer y entonces se fue. Esto es bien interesante porque ya si lo entendemos el contexto, no solamente nos dice que se reunieron el domingo en la mañana, más bien dice que Pablo se fue al amanecer, o sea que no se reunieron el domingo en la mañana. Eso es interesante, ¿no? Que ya si lo leemos así, dice que habló hasta el amanecer y entonces se fue. O sea que no se reunían el domingo en la mañana, como lo hacemos nosotros. Pero eso ya solamente lo vamos a entender. Porque entonces esto es un ejemplo de cómo cuando tenemos el contexto cambia totalmente la interpretación. Nos vamos de... Los discípulos se juntaban el domingo en la mañana igual que nosotros. No, se juntaban el sábado en la noche y el domingo no se juntaban en ningún lado porque dice que Pablo se fue el día siguiente. O sea, cambia mucho la interpretación ahí, entendiendo ya el contexto. Entonces, por eso es importante. Está el contexto histórico. También eso es bien importante, el contexto histórico. En otra puse el ejemplo la Biblia dice que el faraón tenía carros, o sea, los carros del faraón. Si le digo a Marani que lea esa parte a mi hija, los carros de faraón, tal vez se imagine que faraón tenía unos carros como nosotros, ¿ah? Pero si entendemos el contexto histórico, sabemos que históricamente todavía no se inventaban los carros de esos tiempos como hoy. Entonces son otro tipo de carros, ¿verdad? Entonces también cuando leemos la Biblia, muchas veces leemos palabras y las interpretamos, los filtramos desde un punto de vista del siglo XXI en vez del siglo I y podemos malinterpretar. Aquí otro ejemplo de la caricatura de Cinderella. ¿Cuántos han visto esa caricatura en inglés? Hay una parte donde la hada madrina la vista, la peina y la viste y todo, y le dice en inglés, dice, have a good time, dance, be gay. Be gay, ajá, así le dice, be gay. Gay significa happy. Exactamente. Antes, el gay ahorita es homosexual, pero... Ok, pero si lo leemos en contexto, que esta película fue de 1950, en esos tiempos gay se utilizaba, significa ser feliz. Ve, diviértete, sé feliz, tú diviértete, disfruta el momento, es lo que le está diciendo. No está diciendo que sea homosexual, pero así me entienden lo que le quiero decir, que si leemos una palabra y la entendemos desde un punto de vista moderno, vamos a malinterpretar totalmente. Aquí no le está diciendo que sea homosexual a Cinderella. Hay que entender que históricamente gay significa ser feliz, disfruta el momento. Entonces, igual así con la Biblia, cuando leemos ciertas palabras, por ejemplo, la palabra iglesia, hay que tener cuidado cómo la interpretamos en un contexto del primer siglo, a cómo la interpretamos hoy. Pero vamos a hablar más de eso más adelante. Iglesia, la palabra iglesia significa totalmente... Ahorita vamos a hablar de eso, pues no puse aquí un ejemplo, pero vamos a hablar específicamente de eso. Ok, una de las cosas que tenemos que entender es esto. El cristianismo no existía en el primer siglo. Ok, el cristianismo no existía en el primer siglo. A veces dice uno, ay, pero ¿cómo? O sea, no. Existía el judaísmo y existían los paganos. Ajá, Jesús no era cristiano cuando le dice
Roger a los jóvenes, Jesús no era cristiano. ¿What? ¿Cómo que Jesús no era cristiano? No, no era cristiano. Todos sus apóstoles, Pedro, Pablo, Juan, todos ellos eran puros judíos. Existían los judíos y existían los gentiles paganos. Y ya, así era, así se dividía el mundo en esos tiempos. El cristianismo no existía. Existía solamente el judaísmo. Había el judaísmo y estaban los paganos. Ahora, en el judaísmo también hay que entender que el judaísmo es una religión, pero dentro de esa religión hay diferentes, se puede decir, denominaciones. Como hoy en día el cristianismo, están los bautistas, están los pentecosteses, están los apostólicos, hay un montón. Y a veces entre uno mismo se pelean y discuten, no están de acuerdo con ciertas interpretaciones y tienen prácticas a veces bien distintas. Pero entendemos que todos son cristianos. Así el judaísmo. En el judaísmo había muchas sectas, se le llama, muchas denominaciones. Por ejemplo, dice en Hechos 15, entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos. Ahora, secta hoy en día lo entendemos como algo malo. En ese tiempo, secta simplemente significa denominación. Sí, como una denominación, ¿no? Ajá, no necesariamente es algo malo. Una rama, ándale, del judaísmo eran los fariseos, ¿verdad? Había otra rama dentro del judaísmo. ¿Cuál era? Famosa. Saduceos. Los saduceos, esa es otra. Dice aquí en Hechos 5, dice, el sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia, y ahí sigue la historia. Pero el punto aquí que había sectas, había denominaciones dentro del judaísmo, y entre ellos también había pleitos, no estaban de acuerdo con todo lo que decían. Y digo esto porque a veces cuando leemos el Nuevo Testamento y miramos que Jesús seguido se pelea con los fariseos o con los saduceos, discute, muchas veces lo entendemos como que es Jesús rechazando el judaísmo. Pero en realidad lo que vemos es Jesús siendo judío. Los judíos siempre han alegado entre ellos. De hecho, el Talmud, que lo he puesto aquí muchas veces, hay secciones donde ponen un versículo y rabino de tal dijo esto y esto y esto, pero el rabino no estuvo de acuerdo, dijo esto y esto, pero otro rabino vino y dijo esto y esto y esto. Se están peleando entre ellos. De hecho, muchas veces en el Talmud ni siquiera te dan la conclusión. Lo dejan así abierto como para que uno mismo o los judíos mismos lo lean y entre ellos sigan peleando. Dicen según lo que estaba leyendo, que si van a las escuelas de los judíos, le llaman yeshivas a sus escuelas, que leen el Talmud y que entre ellos empiezan a discutir cuál es el significado verdadero. O sea, ellos siempre han discutido, siempre han alegado sobre las escrituras. Entonces, cuando vemos a Jesús alegando, vemos a un judío haciendo lo que un judío hace. Ahora, la diferencia obviamente que lo que dice Jesús es la verdad. Ahí no nos vamos a basar como, bueno, rabino X dijo esto y este otro dijo, no, lo que dijo Jesús, eso es verdad. Pero vemos que no está fuera de lo normal, pues, o sea, no está... Era muy común tener entre ellos esos Ajá, diálogos. exactamente. Porque dice una persona, si tú vas a una reunión judía siempre va a haber comida y discusión, y a voz alta, porque hablamos mucho. Ajá, en su cultura como que es algo muy común eso de siempre estar discutiendo, siempre estar peleando. Sí. Entonces, ahí no había... Entonces los mexicanos no estamos muy lejos. No están muy lejos, también. Los italianos. Ajá. Ok, entonces, lo digo todo para que entendamos que cuando Jesús muere y resucita y la gente pues empieza a creer en él, a veces pensamos como que, ok, los judíos, que Cristo vino y hizo una nueva religión llamada el cristianismo, ¿verdad? Entonces los judíos dejaron de ser judíos para convertirse al cristianismo. Eso está fuera, históricamente está mal. La separación del judaísmo y el cristianismo se hizo después. Históricamente para ellos no era nada, no estaban cambiando nada. Ellos decían, somos judíos y en el judaísmo siempre ha existido la idea del Mesías. Esa idea del Mesías viene del judaísmo. Entonces ya vino el Mesías, creemos que Jesús es el Mesías y qué bueno, vamos a compartirlo con los demás judíos. O sea, para ellos no estaban cambiando de religión, ¿verdad? De hecho, los mismos judíos, si leemos aquí la Biblia, vamos a ver que ellos mismos entendían que estos nuevos seguidores de Cristo seguían siendo judíos, simplemente era una nueva secta. Así como la secta de los fariseos y estaba la secta de los saduceos, a ellos les empezaron a llamar la secta de los nazarenos. Pero era una secta del judaísmo.
Dice, cuando estaban acusando a Pablo, dicen, hemos descubierto que este hombre, o sea, Pablo, es una plaga que por todas partes anda provocando disturbios entre los judíos. Es cabecilla de la secta de los nazarenos. O sea, simplemente lo miraban como una secta. Sí, lo miraban como que estaban bien equivocados. Este Jesús no es el Mesías. Están bien mal, andan convenciendo a la gente que ya vino el Mesías y no es cierto, es peligroso, como sea. Pero entendían que era parte del judaísmo. Nadie estaba diciendo que era otra religión. Ni siquiera los romanos. Cuando los romanos miraban a Pablo y a los discípulos, ellos también entendían, son judíos, es otra secta los judíos. En Hechos 25, cuando están hablando de Pablo, ¿verdad?, de las acusaciones que le habían hecho, dice aquí que, no me acuerdo, creo que es Félix, le estaba diciendo a otro rey romano que había llegado el problema de Pablo. Y mira lo que dice, le respondí, que no es costumbre de los romanos entregar a ninguna persona sin antes concederle al acusado un careo con sus acusadores y darle la oportunidad de defenderse de los cargos. Al levantarse para hablar, sus acusadores no alegaron en su contra ninguno de los delitos que yo suponía. Más bien, tenían contra él algunas cuestiones tocantes a su propia religión. Y sobre un tal Jesús ya muerto, que Pablo sostiene que está vivo. O sea, los mismos romanos, al entender sus discusiones, son cosas de judaísmo. O sea, y el punto de todo esto es de que todos eran judíos, siguieron siendo judíos. La semana pasada hablamos de esto de Hechos 15, ¿se acuerdan del debate que hubo? El debate era, ¿qué hacemos con los gentiles? Vamos a hacerlos que ellos también cumplan la ley, pero ahí está insinuando que ellos sí lo cumplían. Si no, pues sería ilógico decir, ellos lo tienen que cumplir, si ellos ya no lo cumplían, pues es ilógico. La pregunta era, ¿qué hacemos con los gentiles? Pero ellos lo seguían haciendo, seguían circuncidando a sus hijos, seguían observando el Shabbat, seguían yendo a las sinagogas. O sea, para ellos seguían siendo judíos, 100% judíos. Entonces, pues seguían yendo a las sinagogas, también es bien importante. No era de que, como dijo ahorita, no era de que dejaban el judaísmo y dejaban la sinagoga para convertirse al cristianismo y empezaban a ir a la iglesia. Eso no existía. Ellos seguían yendo a la sinagoga. Si leemos cuidadosamente, vamos a ver que es evidente que seguían yendo a la sinagoga. Mira, vamos a leer, por ejemplo, esto. La sinagoga, ¿qué es la sinagoga? Esto ya le había dicho en otra ocasión. La sinagoga no solamente es un edificio. Hoy en día entendemos como una iglesia, es un edificio donde la gente va y alaba al Señor o va y estudia. La sinagoga era un lugar donde iban no solamente a alabar a Dios, iban si tenían un problema, iban con un hermano, iban a demandar a alguien, iban a la sinagoga. El ejemplo que puse la otra vez era, si queremos alabar a Dios, ¿a dónde vamos? A la iglesia. Si queremos demandar a alguien porque nos transió, ¿a dónde vamos? Pues a la corte. Si queremos llevar a nuestros hijos para que aprendan a escribir y a leer las matemáticas, ¿dónde los llevamos? Pues a la iglesia. Si los queremos llevar se enfermó, ¿dónde los llevamos? Pues al hospital. Hay diferentes lugares. Antes no, antes decían, queremos alabar a Dios, vamos a la sinagoga. Que mi hermano me transió con un negocio, ¿a dónde lo llevo? Lo llevo a la sinagoga. ¿Verdad? Que ¿dónde llevamos a nuestros hijos a aprender? Los llevamos a la sinagoga. ¿Verdad? Que me enfermé y me tienen que declarar limpio, vamos a llevarlo a la sinagoga. La sinagoga era todo. No nomás era un edificio. Dice aquí en the Jewish Annotated New Testament, la sinagoga distinguía a los judíos al proporcionar un lugar para satisfacer sus necesidades comunitarias, religiosas, educativas, sociales, políticas y económicas. Allí era donde debatían, como aquí el concilio, el proceso de Coachella. Vamos a debatir si permitimos que X compañías venga o si va a haber un hotel, vamos a votar a ver si... no tiene nada que ver con la religión, es un concilio. Bueno, eso lo hacían en la sinagoga, se podrá decir. Fíjate que vienen los romanos, quieren hacer esto. En la sinagoga la discutían. Eso era la sinagoga, o sea, en la sinagoga era más que un edificio. Era todo el ámbito social de los judíos. Entonces, por eso, cuando los apóstoles y los discípulos creían en Jesús, es ilógico decir, dejaban la sinagoga para irse a la iglesia. Eso no existía. No podían dejar todo. Es como si ahorita yo digo, me voy a convertir en mormón, en menonita. Ajá, voy a dejar la corte, voy a dejar los hospitales, pues no, como que no tiene nada que ver uno con la otra. Así aquí, la sinagoga era todo lo que ellos, como dice aquí, donde satisfacían sus necesidades comunitarias, religiosas, educativas, sociales, políticas, económicas, era todo. No podían dejar la sinagoga.
Ahora, cuando la empiezan a dejar, no es que la dejaron, los empezaron a correr, que es muy diferente. Ajá, dicen Juan, Jesús les advierte lo que iba a pasar en el futuro. Dice, todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas. Y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. O sea, los empezaron a expulsar, y cuando dice expulsar de las sinagogas, los expulsaban de la sociedad. Imagínense que ahorita llegue el gobierno y que te diga, hermano, ¿usted es cristiana? Si usted es cristiano no va a poder usar nuestras cortes, ni los hospitales, ni las escuelas. O sea, ya es más, ajá, le vamos a quitar todos sus derechos. Ya es como que es más feo esta advertencia, a decir, ¿me corren de la sinagoga? Ah, pues me voy a otra. Como que no tiene, cuando lo entendemos así, te expulsarán de las sinagogas, pues me voy a otra. Si lo aplicamos a un contexto moderno, como que no tiene mucha problema. Si me corren de mi iglesia, pues me voy a otra iglesia. No, lo que le estaban diciendo, te vamos a correr de todos lados. No vas a poder participar en nada. Decían de las personas que no se vacunaran antes, ¿no? Ujú. No se vacunaran, que haz de cuenta. Ese es un buen ejemplo. No era ninguna parte que como apestados Ujú. ahí nomás. No podías ir, no ya se podía ir a los conciertos, ni a los juegos de fútbol. Tus hijos no van a poder ir a la escuela, ¿verdad? No vas a poder hacer nada si no estás vacunado. Eso es un buen ejemplo, no había pensado en eso, pero es algo parecido. Si no te pones la vacuna del COVID no vas a participar en nada, te vas a quedar encerrado. Híjole, así. Entonces es un contexto más, es diferente a como lo entendemos normalmente, ¿verdad? Ahora dice aquí, cuando en Hechos 9, cuando Pablo todavía andaba persiguiendo a los cristianos o a los discípulos, dice aquí, mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de tradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. O sea, interesante, ¿a dónde iba a buscar Pablo? A las sinagogas. O sea, están insinuando aquí que ellos siguen yendo a la sinagoga, eran judíos. ¿Verdad? Yo tenía, cuando recién empecé a leer la Biblia y que era cristiano, yo tenía esa imagen de que, dejaron de ser judíos para convertirse a cristianos y empezaron a ir a la iglesia. Eso históricamente está mal, no existía esas cosas. ¿Verdad? Ok, vamos a seguir adelante. Aquí en Santiago hay algo bien importante. En Santiago 2, versículo 2 dice, hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con un anillo de oro o ropa elegante y entra también un pobre desarrapado, y ahí sigue la enseñanza. Aquí el lugar donde se reúnen, en el griego original, adivinen qué palabra es. Sinagoga. Fíjese, aquí le puse programa que tengo aquí, se llama Eastward, ahí donde agarro las palabras originales. ¿Verdad? Si vemos ahí en el versículo 2, dice, porque si en vuestra congregación dice que la palabra griega es 4864, ¿sí van ahí? Congregación, y ahí lo puse en grande. ¿Cuál es la palabra G 4864? Sinagoga. A veces nuestras traducciones no lo dicen así, pero interesante es, cuando alguien entra a tu sinagoga, así, traten que no haya favoritismos. O sea que el punto es el mismo, siguen yendo a la sinagoga, no dejaban el judaísmo ni la sinagoga para convertirse al cristianismo y empezar a ir a la iglesia. La separación sucedió después. En estos tiempos todavía no existía eso. Ahora hablábamos de qué significa iglesia. Esa es la palabra griega, eclesia. Significa asamblea, significa concurrencia, significa congregación. Y esto no necesariamente tiene que ver con la religión. Por ejemplo, hace rato hablé del concilio de Coachella. Ese viene siendo una eclesia. No necesariamente tiene que ser religioso. Puede ser religioso, como aquí, este grupo de los que estamos aquí, esto es una eclesia. Cuando se juntan los pandilleros en la esquina a hacer sus maldades, eso es una eclesia. Cuando se juntan los políticos en el Congreso a debatir, los republicanos y los demócratas, es una eclesia. Eclesia simplemente significa asamblea. Aquí en Hechos 19:32 dice que había una multitud de personas que querían golpear a Pablo. Dice, había confusión en la asamblea. Cada uno gritaba una cosa distinta y la mayoría ni siquiera sabía por qué se había reunido. Aquí está, el contexto había un disturbio, en inglés a mob.
Había la palabra ahí, asamblea, es eclesia. O sea que no necesariamente eclesia significa iglesia como lo conocemos hoy. Significa simplemente una congregación, un grupo de gente como aquí. Esta es una eclesia. Dice aquí, la sinagoga era, en el libro de Mystery of Romans, dice, la sinagoga era la institución social en torno a la cual giraba la vida de la comunidad judía. Independientemente del hecho de que había muchos puntos de vista, facciones y sectas diferentes que caracterizaban y eran generalmente aceptados dentro del judaísmo del primer siglo. También este punto ya lo he dicho en otras veces, pero lo voy a volver a repetir. Antes no era de que ya me enojé con esta sinagoga de los fariseos, ya me voy a ir a la sinagoga de los saduceos. No, había una sinagoga por cada pueblo y allí se juntaban todos. Ahí peleaban, ahí discutían. Así como que hay un congreso nomás, ahí están los republicanos, están los demócratas, están los independientes, están todos ahí se reúnen todos y pelean. No hay un congreso republicano ni un congreso demócrata. Es un congreso, ahí se reúnen todos. Así la sinagoga era una sola comunidad y ahí se juntaban todos los judíos, independientemente de que había facciones y sectas diferentes. Ya saliendo de las sinagogas, pues ya cada quien se iba con su grupito, ¿verdad? Andaban los fariseos con sus discípulos, los saduceos con sus discípulos, y obviamente los de la secta de los nazarenos o los cristianos, pues se juntaban con sus discípulos. Hace rato leímos que cuando llegó el primer día, que decíamos que era el sábado a la noche, se juntaron los discípulos, ahí podemos decir que eran puros cristianos, ¿verdad? Ellos, los judíos celebran el sábado, por ejemplo, aquí puse una foto. Aquí me imagino que hay más gente de la sinagoga donde van estos judíos, pero cada quien en su casa tiene sus celebraciones, tiene sus cenas, invitan gente. Algo así podemos pensar que pasaba en el primer siglo. Iban a la sinagoga todos y saliendo de las sinagogas ya se juntaban ahora sí los discípulos aparte. Vámonos a la Applebee's. Ajá, vamos a la Applebee's, hasta nos vamos al McDonald's. Entonces, sí había la secta de los nazarenos, había judíos que creían en Jesús. Ellos sí, pues tenían sus reuniones aparte. Eso no quiere decir que habían dejado la sinagoga, simplemente tenían su grupito aparte. Ok, por ejemplo, por eso puse aquí, el primer día de la semana nos reunimos, allí tal vez fue fuera de la sinagoga, pero pues aquí un grupito aparte. Eso no quiere decir que habían dejado la sinagoga. Ahora, en todo esto, ¿dónde entran los gentiles? Pues estamos hablando de puros judíos. ¿Dónde entran los gentiles? Ellos, ¿qué hacían ellos? Nunca se han preguntado en Hechos 10, bueno, vamos a leerlo, dice en Hechos 10 del centurión, ¿se acuerdan de la historia? Dice, vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Él era un romano, era un soldado, él no era judío. Pero dice que él era un devoto y temeroso de Dios, hacía muchas obras de beneficencia, oraba constantemente. ¿Nunca se han preguntado de dónde lo aprendió? Si antes no existía el cristianismo, antes nomás eran los judíos y los paganos. ¿De dónde aprendió él sobre Dios y orar y ser temeroso y devoto? De ahí mismo, de los judíos. De los judíos, pues no había de otro lado. Un temeroso de Dios, voy a explicar más sobre qué es esto. Porque hasta la esposa de Pilatos dice que tuvo, o sea... También era temerosa. Ajá. Aprendían de los judíos. Ajá. Un temeroso de Dios, dice aquí, es en lexico.com, dice una persona que teme a Dios. Históricamente, en el periodo del Nuevo Testamento, un gentil que adoraba a Dios de los judíos sin convertirse al judaísmo. Porque ¿cómo se le llama al gentil que se convierte al judaísmo? ¿Alguien se acuerda? Se le llama prosélito. Un prosélito es un gentil que se convierte al judaísmo. Y él es un judío, se convirtió en judío. Pero un temeroso de Dios es un gentil que empezaba a adorar al Dios de los judíos sin convertirse al judaísmo. Para que me entiendan más, puse aquí un ejemplo moderno. Están los ciudadanos de Estados Unidos y están los extranjeros, ¿verdad? Acá dentro de los ciudadanos están los nacidos y están los naturalizados. De los extranjeros están los residentes legales y están todos los demás. Y ahí residentes legales puse un cuadro que como que se viene para acá para los ciudadanos, porque muchos residentes legales están en proceso de hacerse ciudadanos. No se han hecho ciudadanos, no son naturalizados todavía, pero están en proceso. Muchos nunca se hacen ciudadanos, siempre se quedan residentes legales. Pero existe la posibilidad de que uno no nacido hay un proceso
por el cual tienes que pasar para naturalizarte y llegar a ser ciudadano. Ya cuando pasas el proceso, eres totalmente un ciudadano. Así parecido era antes. Estaban los judíos y estaban los gentiles. Estaban los nacidos y luego de los judíos estaban los nacidos y los naturalizados, que se le llamaban prosélitos. De este lado estaban los gentiles temerosos de Dios y estaban todos los demás, los paganos. Esos temerosos de Dios no eran prosélitos, no eran judíos, ellos seguían siendo gentiles, pero muchos estaban en procesos de hacerse prosélitos, otros nunca se hacían prosélitos, siempre se quedaban así, pero eran temerosos de Dios. ¿Ok? Hay un libro que se llama Temerosos de Dios, que explica mucho sobre esto. Porque en las sinagogas siempre, las puertas siempre habían estado abiertas para los gentiles, no nomás para los judíos. Cuando leemos, por ejemplo, en Hechos 13, dice que Pablo llega a una sinagoga a predicar sobre Jesús. Dice, Pablo se puso en pie, hizo una señal con la mano y dijo, escúchenme, israelitas, y ustedes los gentiles temerosos de Dios. O sea que vemos que ya había gentiles en las sinagogas. En Hechos, más adelante, ahí mismo también dice, hermanos descendientes de Abraham, y ustedes, los gentiles temerosos de Dios. ¿Verdad? Y sigue el mensaje ahí. El punto es de que ya había gentiles dentro de esa sinagoga también. Cualquiera persona que quisiera ir a aprender de Dios, del Dios de Israel, los judíos decían, bienvenido, vente. ¿Verdad? Los arqueólogos han encontrado excavaciones, han hecho excavaciones de sinagogas antiguas y han visto, supuestamente esa dice que era una lista de puros temerosos de Dios. Gentiles que no se habían convertido al judaísmo, pero que eran miembros de alguna sinagoga. En esta dice que un temeroso de Dios, se me hace que decía que esta sección era para los temerosos de Dios. O sea, ¿quieres entrar? Eres bienvenido, nomás tú siéntate en aquel lugar. Pero eran bienvenidos. Pero tenían ciertas reglas que tenían que obedecer los gentiles. Aunque no eran judíos, decían, ok, ¿quieres venir a la sinagoga? Está bien. Nomás hay ciertas reglas. Les llaman los gentiles piadosos o los hijos de Noé, le dicen ellos, los judíos. ¿Tú quieres ser un hijo de Noé? Aquí están estas reglas. No tienes que cumplir la ley como nosotros, pero si cumples estas reglas, pues Dios te considera una persona piadosa y vas a ser salvo. Dice, No sería hijo de Abraham. No sería hijo de Abraham, sería hijo de Noé, porque Noé dice que era un hombre justo. Entonces dice los judíos, no solamente los judíos son justos, también hay gentiles justos. Entonces estos son los gentiles justos, son los hijos de Noé. En el Talmud dice, que hablando de Job 37:23, dice, con justicia y abundancia de bondad con justicia y abundancia de bondad no trata con dureza. O sea que Dios no trata a las personas con dureza. Y dicen ellos, Dios no retiene la recompensa de los gentiles que cumplen sus mandamientos. O sea que también los gentiles pueden llegar a ser salvos. No necesitas serte judío, dicen los judíos. En Shabbat.org decían que había 7 mandamientos que los gentiles tenían que obedecer. Era saber que Dios existe, saber que existe un solo Dios infinito y supremo sobre todas las cosas, no maldecir a tu creador, no cometer asesinato, no comer una extremidad de un animal aún vivo, no robar, no fornicar y mantener la justicia. Y esto lo sacan leyendo la ley y todo eso. Cada vez que Dios dice, por ejemplo, cuando Caín mató a Abel, pues Caín no era judío, pero si es malo, que los gentiles tampoco tienen que matar. O cuando le dice Dios al hijo de Israel cuando salieron de Egipto, te voy a dar la tierra de Canaán, ellos los voy a expulsar por idólatras. Entonces los judíos dicen, entonces la idolatría también es mala para los judíos, para los gentiles. Y así, van leyendo y tienen hay muchos mandamientos y los dividen en 7 categorías. Estas son las 7 categorías que según ellos, si tú quieres ser un gentil piadoso y ser salvo, sin convertirse al judaísmo, sigue estas leyes. Eso es lo que decían ellos. Y lo dice, se esperaba que los gentiles, dice en este libro, The Mystery of Romans, se esperaba que los gentiles que asistían a la sinagoga y participaban en el estilo de vida de la comunidad judía adoptaran prácticas judías mínimas. Ese comportamiento demostraba respeto, no solo por las sensibilidades judías, sino respeto por la justicia de Dios. O sea que había cierta expectativa. Dice, tú quieres alabar a Dios, ok, vente, eres bienvenido, pero cumple estas reglas. Ahora, digo todo esto porque todo esto me recuerda al debate que hubo en Hechos 15 con los judíos. Dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con los gentiles? ¿Se acuerdan? ¿Y se acuerdan cuál fue el resultado? Decía, por lo tanto, yo considero que no debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles, que se conviertan a Dios. Más bien,
Debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. Como que eran requisitos mínimos para empezar a venir a la sinagoga. ¿Verdad? Un ejemplo, cuando alguien viene nuevo a la iglesia, decimos, ok, no le vamos a poner un montón de reglas. Pero bueno, también no vengas todo oliendo marihuana. ¿Verdad? O sea, tampoco. O no vengas borracho. O sea, ciertas reglas sí podemos ponerlas, ¿verdad? No, de perdida no puedes tomar aquí adentro. Sí, de aquí adentro no te pongas a ponerte hasta atrás, no, tampoco. Hay ciertas reglas que sí, no te estés besuqueando ahí con, vamos a ver que es un homosexual, o no vengas aquí a hacer tus cosas. No, hay ciertas reglas. Pero eso, o sea, ¿eso era para los judíos y los gentiles o ya los creyentes en Cristo? Estos puros gentiles. No. Están diciendo aquí, la conclusión es, ¿qué hacemos con estos judíos? Digo, con estos gentiles. ¿Tienen que cumplir la ley igual que nosotros o no? Y esto fue la conclusión, no hay que decirles, ellos no tienen que cumplir la ley, nomás con que cumplan estos mandamientos ya pueden empezar a convivir, o sea, ya después, aquí no lo puse, pero el versículo que sigue dice, Moisés ya tiene quien lo predica, o sea, van a seguir aprendiendo más. De perdida estos para que vengan, y al parecer, estaba leyendo unos comentarios, decía que estos son puras cosas que tenían que ver con la idolatría. No comer cosas contaminadas por ídolos, sí, porque sacrificaban animales a sus ídolos. Inmoralidad sexual también tiene que ver con idolatría, porque había mucha inmoralidad sexual en la idolatría. No comer carne estrangulados y sangre, también tomaban sangre, ¿verdad? en sus ritos. O sea, como que ciertos requisitos mínimos. Entonces dice, ahora sí ya puedes venir. Ok, todo esto lo digo porque al leer Romanos, tenemos que entender que todavía no era una iglesia aparte. Parece que la está escribiendo, y ya cuando nos vamos versículo por versículo vamos a estar viendo, como que hay secciones donde Pablo se dirige directamente a judíos. Y luego hay secciones donde se dirige directamente a los gentiles. Y ya podemos entender, vamos a ver las instrucciones que les da a cada quien, y ya vamos a poder, como dicen en inglés, connect the dots a little bit more, un poquito más. Algo también interesante que tenemos que tener en mente antes de entrar al texto es que cuando Pablo escribe a los romanos, él todavía no había ido a Roma. Dice aquí en el versículo 10, en el capítulo 1, versículo 10, siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. En el 13 dice, quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. En el 15 dice, de ahí mi gran anhelo de predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. O sea que él no había ido a Roma todavía. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cómo había cristianos en Roma entonces? O sea, ¿cómo había creyentes? ¿Quién les predicó? Estuve viendo ahí, no se sabe en realidad. Cuando Cristo resucitó y todo eso, ¿no? No, pero hasta Roma, de judío a cruzar todo el Mediterráneo. Sí, es mucho. Sí. Lo que leí, y puede ser que fuera en el Pentecostés. Porque en el Pentecostés ahí dice que había gente de todo el imperio. Y específicamente dice Roma era uno de ellos. Entonces cuando se convirtieron más de 3,000 personas, lo más probable es que había gente de Roma ahí. Regresaron a Roma y pues ya siguieron diciendo, no, pues hemos conocido al Mesías. Alabado sea Dios. Y entonces tal vez ellos empezaron a predicar a otras personas. Y tal vez así llegó el evangelio allá de esa manera. Pero hasta ahorita Pablo no había ido a predicar el evangelio. Porque aquí Priscila y Aquila, que convirtieron a Apolos y todo. Venían de Roma, ajá. Son totalmente, no estaban ahí, no salieron como decir, vayan de ministros y los mandamos como misioneros, ¿no? Sí, dice que Priscila y Aquila venían de Roma porque habían sido, los judíos habían sido corridos de Roma y Pablo los conoció acá creo que fue en Corintios. Sí. Y luego dice en Roma, aquí en esta carta dice, salúdame a Priscila y Aquila. Al parecer, esa es la otra versión, de que al parecer Priscila y Aquila habían regresado a Roma y tal vez ellos fueron los que siguieron predicando. O tal vez las dos. Del Pentecostés ya habían llegado unos y luego llegó Priscila y Aquila y siguieron la obra, tal vez.
Pero todo lo que he dicho hasta ahorita, hay ¿cómo se dice esa palabra? Hay implicaciones que tal vez nunca habíamos pensado en esto. Le está escribiendo a gente que son miembros de una sinagoga, ¿verdad? Son miembros y gentiles que tal vez también iban a ciertas sinagogas todavía. Porque en ese tiempo, como digo, todavía no existía la separación. De hecho, en Hechos 28, cuando por fin llega Pablo, después de que escribió esa carta, llega Pablo y dice que llega y manda a llamar a los dirigentes judíos que había en Roma. Dice, oh, miren, hermanos, yo vengo de Jerusalén, vengo prisionero, nunca he hecho nada en contra del judaísmo ni de nuestra religión, pero aquí me traen presa de todos modos, y bla, bla, bla. Y dice que los judíos le contestaron esto: nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que tenga que ver contigo, le contestaron ellos. Ni ha llegado ninguno de los hermanos de allá con malos informes o que haya hablado mal de ti. Pero queremos oír tu punto de vista, porque lo único que sabemos es que en todas partes se habla en contra de esta secta. O sea que ellos todavía no entendían bien sobre esta otra secta. Habían escuchado hablar, ¿verdad?, que la gente hablaba mal de esa secta, pero no había esa separación. Es obvio, porque ni siquiera ellos sabían muy bien sobre esa. O sea, hay que entender eso, que en Roma, cuando Pablo escribe la carta, no estaba la sinagoga y la iglesia acá separados. La iglesia, el grupo de cristianos, lo más probable es que se seguían reuniendo entre judíos no cristianos. Iban a la sinagoga entre gente que no creía en Cristo. Entonces, cuando leemos instrucciones, leemos, hagan esto, no hagan lo otro, hay implicaciones ahí que tenemos que entender. Ok, ¿me pueden decir qué hora son? 8:20, son una hora. Ok, todo está bien, vamos a dejarlo aquí porque... Y entonces ya la semana que entra ya vamos a leer, ahora sí, versículo por versículo y pues capítulo por capítulo, versículo por versículo. Buen contexto. Sí, esto fue puro contexto para entender ya más o menos la carta. Si no, sería imposible leer una carta.